Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video en Anime Edición y en este caso te quiero explicar cómo vamos a hacer un contador de números como el que estás viendo en pantalla, pero también te voy a explicar cómo podemos modificar esta expresión para personalizarla a nuestro gusto, ya sea para hacer un cronómetro, un reloj, una cifra en dólares, euros, pesos, lo que tú quieras. La vas a poder personalizar para lo que tú necesites y es gracias a que vamos a utilizar la inteligencia artificial, por lo que ni siquiera necesitas conceptos básicos de programación para poder entender cómo funciona. Ya nos encontramos aquí en After Effects y lo primero que tienes que hacer es crear un texto tal cual acá y ponle el número 0. En realidad no importa qué valor le pongas, ya que lo vamos a ajustar, pero en este caso yo lo dejo en 0. Y el efecto que vamos a agregar se llama Point Control. Uy, perdón, ahí me he equivocado. Sí que es verdad que hay algunas opciones que te permiten usar el Slider Control, pero lo que no me gusta de ese efecto es que tiene una limitación y no nos deja hacer un contador infinito, mientras que el Point Control sí que nos permite agregar un montón de números y realmente no tenemos límite, por lo que si tú quieres hacer un contador de miles, millones, 10 millones, 100 millones, lo que tú quieras, te va a servir. Y lo que vamos a hacer es abrir un poco esta flecha y vamos a linkear esta parte de source text y la vamos a poner en point. Luego en point, si te das cuenta, abrimos esto y vamos a ver la expresión que nos ha creado. Vamos a hacer un poco más grande esto. Y si te das cuenta nos crea esto. Acá lo único que ha hecho es vincularlo, pero si te das cuenta tenemos estas decimales. Esto es porque le tenemos que dar un poco más de instrucciones a la expresión para que funcione. Lo primero es decirle que ignore el resto de números, ya que si te diste cuenta por momentos te entrega una línea de números muy extensa, eso no lo queremos. Entonces agregamos la expresión de math, ponemos un punto y le damos a round. Este paréntesis que te aparece al final es importante que lo cortemos y lo coloquemos al final. De esta forma te vas a dar cuenta que ya no tenemos esos números extensos. Entonces justamente para eso estábamos agregando esta expresión. Y ahora lo vamos a encerrar en una variable. Vamos a ponerle por ejemplo s, le vamos a dar igual. Y en este caso pon mucha atención porque si te das cuenta en el contador que te enseñé al principio podemos ajustarlo para que sean números, dólares, euros, pesos, lo que tú quieras. Entonces para agregar esos símbolos y que no sean afectados por esta expresión, lo que tú tienes que hacer es que dentro de la variable tienes que colocar tienes que abrir comillas y en comillas le vas a dar un signo de más. Después del de comillas le vas a dar un signo de más. Esto ya le está diciendo a la expresión que lo que esté entre estas comillas lo respete y lo deje sin que sea modificado. Ahora, una vez que lo agregamos al principio, también lo vamos a agregar al final. Signo de más y abrimos comillas. De esta forma, si yo coloco acá, por ejemplo, el signo de pesos, lo tenemos por acá. Y si yo, por ejemplo, coloco USDs, pues ahí lo tendríamos. E incluso también respeta los espacios, por lo que si yo quiero un espacio entre este valor y como tal la expresión, me lo va a separar. Y si te das cuenta, si yo modifico, pues esos valores no están siendo modificados, únicamente está interpretando o está modificando el número, el resto lo está interpretando como un carácter fijo. Pero ahora nos falta algo extra y es que un contador no puede ser adecuado si no especifica las comas y los puntos dependiendo del tipo de expresión que quieras. Pero en este caso, si estamos hablando de miles de dólares o miles de pesos o euros, tiene que llevar una coma o un punto entre cada 3 dígitos. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que respete eso? Muy fácil, te voy a pasar un código y lo vamos a tener que poner abajo. Aquí tenemos el código, lo vamos a poner una línea abajo que básicamente nos está indicando lo que ya te he dicho, que cada 3 dígitos coloque una coma. Si estamos hablando de, por ejemplo, de euros, pues en vez de coma sería un punto, pero vamos a dejarlo en coma. Y te das cuenta, ahí ya tenemos una coma. Estamos por debajo de los 1000, no hay comas, subimos a los 1000, tenemos una coma. Si subimos a los 10.000, vamos a poner acá 11.000, tenemos una coma acá. Si subimos, le aumentamos un 0, por ejemplo, tendremos 110.000. Si le aumentamos un 0 más, ya tenemos 1.100.000. Entonces, de esta forma, la expresión ya la tendríamos completada. Como te he explicado acá, es importante que primero la encerremos en una variable porque la expresión que nos va a ayudar a colocar estas comas requiere que tu expresión principal esté en una variable. Y también no te olvides del math round para que ignore las líneas de números que realmente no necesitamos. Y por último, agregar estas comillas y los signos de más para los valores fijos que queramos agregarle a la numeración. Si te has confundido un poco, no te preocupes, vuelve a verlo, créeme que lo vas a entender. Pero ahora vamos a hacer esto más interesante. Esta expresión ya la tenemos lista, pero
te voy a enseñar a modificarla para lo que tú quieras. En este caso vamos a explicarle acá. Bueno, en este caso voy a borrar estos valores. La verdad es que no me interesa conservarlos. Ahí lo tendríamos. Y vamos a darle un valor de 1000. Listo. Vamos a copiar esta expresión, muy importante, y vamos a irnos a ChatGPT. Y en ChatGPT le vamos a explicar. Primero hay que darle el contexto. Le vamos a decir que hicimos una expresión que nos da un contador que cada 3 dígitos coloca una coma y que la queremos que la modifique a nuestro gusto. Vamos a colocarle ese prompt. Listo, ya le he explicado aquí eso que tenemos. Vamos a separar esto de acá para que no se vaya a confundir. Ya le expliqué qué hace esta expresión y ahora le quiero decir qué es lo que quiero que haga. En este caso le voy a decir que quiero que me la modifique para que en lugar de que sea un contador de números, se convierta en un reloj, pero vamos a darle las especificaciones de cómo queremos que funcione el reloj. En este caso lo que yo quiero es que sea un reloj o un contador de minutos, que cada vez que llegue a 60 segundos se sume un minuto del otro lado y que así vaya cambiando. Entonces vamos a promptearle esto y le vamos a decir, listo, con esto ya le hemos explicado lo que queremos y vamos a darle enter. En automático nos va a empezar a crear la expresión. Y listo, y lo que me gusta de ChatGPT es que te va a explicar y te va a desmenuzar cómo funciona la expresión. Incluso acá nos ha dado dos, porque una nos indica que cada vez que llega a 60 segundos suma un minuto, pero la otra hace lo mismo, solo que en vez de que sume un minuto tiene un formato de 0,1, es decir, también tiene el formato de 2 dígitos para expresar los minutos y que no solo aparezca ahí el 1 sin el 0 que iría al inicio. Entonces vamos a copiar esta expresión y vamos a poner la prueba. Tal cual la vamos a colocar acá y listo, ya lo tenemos. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un 0. Efectivamente ponemos 0, 0, 0, 0. Ponemos el 59. Ahí está perfecto y vamos a poner ahora 60. Listo, ha sumado 1. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 120? 2 minutos, vamos a poner ahora 180, 3 minutos. Si te das cuenta, nos ha creado a la perfección la expresión que queramos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que realmente tú le pudiste haber pedido esta expresión simplemente dándole un prompt de esta forma. Pero bueno, yo te estoy explicando para que tú con esta expresión puedas estar pidiendo más expresiones según lo que tú quieras. Ahora vamos a decirle que me haga un cronómetro sencillo. Listo, le he dicho que me dé un cronómetro de horas, minutos y segundos. Ahí tal cual nos está creando la expresión. Y vamos a copiarlo. Listo, te das cuenta, iba contando hasta que llegue a 60. Y listo, ha sumado 1 hora. ¿Te das cuenta? Prácticamente nos crea las expresiones que queramos simplemente explicándole lo que necesitamos. Esto es lo que me gusta de ChatGPT. Y pues déjame decirte que le puedes pedir que la expresión haga lo que tú quieras. Aquí te he dado 3 ejemplos muy específicos, pero créeme, te van a llegar los proyectos en los que requieras utilizar este tipo de expresiones o este tipo de ejercicios. Y no hace falta que lo sepas, simplemente toma esta base, vete a ChatGPT y pídele que te cree lo que tú necesites. Ahora te voy a dar un consejo y es para que tú no solo te vuelvas dependiente de la IA, sino que también entiendas y aprendas. Te recomiendo que siempre le digas, dame la explicación de cómo está funcionando esta expresión, para que así tú vas entendiendo y vas asimilando cómo crear estas expresiones manualmente. Ahora, no es necesario que te las aprendas de memoria, pero sí que te diría que es importante que entiendas cómo funcionan para que ChatGPT no se vuelva una muleta de ti, sino que se vuelva una herramienta que complemente lo que tú ya sabes. Ahora, si te das cuenta, este tutorial ha sido muy fácil, espero que te sea de muchísima utilidad y nos vemos en el siguiente video. Espero que este tutorial te sea de muchísima utilidad y por favor, si es así, te invito a que te suscribas y me regales tu like. Estaré encantado de seguirte trayendo este tipo de tutoriales y desde luego muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente.